9, una hora prácticamente de renta variable europea. Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo la jornada? ¿Cómo estáis viendo este movimiento después de esos 50 millones de barriles de petróleo que ha puesto Estados Unidos encima de la mesa la OPEP? Bueno, hay dos cosas al respecto de los barriles que han puesto en el mercado, esa especie de acudir a las reservas para intentar frenar el precio o el alza del precio del petróleo. La más importante es tener en cuenta que históricamente nunca ha dejado de subir el petróleo por esas medidas. Puntualmente, el día en el que se anuncian, efectivamente hay recortes, puede haber durante las siguientes sesiones, pero durante las siguientes semanas veremos cómo el petróleo continúa al alza sin problema. De manera que, ojo, a la hora de intentar llevar al mercado o al movimiento de los precios al estructural, al de la tendencia, esas medidas, porque no van a influir en absoluto, seguirá subiendo. ¿Cómo leer eso en los mercados? Hay algo muy importante, y es que estas semanas atrás yo explicaba por qué los mercados siguen muy alcistas. Bueno, en las dos últimas sesiones hemos tenido algo muy importante, y es un recorte muy rápido en varios mercados europeos, sobre todo el DAX, al que tanta referencia hacía estos días atrás, y algo clave, y es que ese recorte se ha producido sin que se nos explique algo negativo. Hace unos meses, 2 meses, cuando veíamos ligeras caídas en el mercado, aparecía un fantasma, una inmobiliaria china de la que no habíamos oído hablar nunca y que de repente iba a tumbar todos los mercados, los bancos iban a dejar de dar crédito, bueno, ya sabes. Todas esas cosas que intentan imprimir un sentimiento negativo en el inversor. Sin embargo, estos días no lo hemos visto, lo que indica que probablemente dentro de la tendencia alcista del DAX, que va a continuar de aquí a una semana subiendo, ahora puntualmente va a tener un poquito más de recorrido a la baja, de manera que consiga durante estos días el generar ese sentimiento negativo que se necesita para seguir subiendo. Pero es clave recordar, el hecho de que se saquen barriles de reservas Estados Unidos, Japón, el que sea, al mercado no frena la subida del precio del petróleo. Vimos el movimiento desde Telefónica, vimos ayer de bajada otra vez, a pesar de la subida del lunes, hemos visto esa oferta de KKR sobre Telecom Italia. Sector teleco europeo ahora mismo es una oportunidad para el inversor que está mirando si hay ahí un valor suficientemente barato como para coger terreno alcista. El problema que tenemos con el sector teleco es que de repente un día, como sucedió antes de ayer, nos encontremos con que de algo que apenas nos habíamos acordado semanas antes, se convierte en algo imprescindible. Y eso se suele traducir en calentones. Para un especulador de corto plazo en Telefónica es salida. Para quien está enganchado desde hace tiempo, probablemente se deba producir un momento o una temporada en el futuro en el que haya mayor sentimiento positivo en torno a valores como Telefónica. La clave es no picar en ese lunes o en ese viernes, el día que sea, en el que de repente, oye, nos hemos levantado esta mañana, pues no sé, acordándonos de los semiconductores, y de repente las telecos, que si va a haber una OPA en no sé dónde, que si están interesados en no sé cuál, que si vamos a blindar las empresas españolas. No, esos son calentones, pero sí que probablemente de aquí a unos meses Telefónica funcione bien, pero no tanto por el hecho del calentón que hemos vivido durante estos días, sino porque para que haya un sentimiento positivo en el mercado español y los grandes puedan vender sus títulos, se necesita Telefónica en niveles mucho más altos. Muchos inversores estaban preocupados por ver lo que iba a suceder con el oro, una vez que vimos que había un repunte hace ya un par de semanas en el que se vio que tocaba los 1.850, que intentaba mirar a los $1.900 que había tocado en julio durante algunos momentos de la jornada, pero la realidad es que el oro ha vuelto a retroceder y ha tenido un peso encima de las alas brutal. ¿Cómo ves el oro y sobre todo para los inversores? ¿Es una oportunidad ahora? ¿Puede tener recorrido? Sí, de hecho es importante el matiz de los inversores, porque a veces vemos al oro con un espíritu muy especulativo. Nos fijamos demasiado en lo que hizo hace una semana o lo que ha hecho hace unos días. Y realmente en el petróleo, en el oro, hay que tener en cuenta un detalle, y es que se ha producido una superación durante los últimos meses, y este es un movimiento realmente que pasa desapercibido porque tiene su referencia hace 9 años. Y es que hace 9 años el oro frenaba una gran subida que lo llevó desde $1.000 hasta casi 2.000, hasta 1.940, que figura en el gráfico. Ahí frenó la subida con mucha contundencia y ha estado esos 8 o 9 años
sin superarlos. Bueno, pues estos últimos meses se ha vuelto a colocar por encima. Esto obedece a una realidad lógica, y es que la devaluación del dinero por la emisión fiat de Reserva Federal y Banco Central Europeo hace buscar al inversor en moneda un refugio, es decir, quiero tener un activo dentro de lo que es lo tangible que se revalorice. Y eso es lo que ha llevado al oro a superar esos máximos. Pero es que esa superación de máximos que hemos vivido estos últimos meses de ese nivel 1800, 1900, tiene pinta de tener continuidad alcista. Si miramos el oro con esa visión de corto plazo, decimos que va, si no lo ha superado, si realmente esos 1800, si estamos en 1780, ya. Pero este activo, el del oro, hay que mirarlo a muy largo plazo, porque aquí sí, quienes intervienen sí están invirtiendo para evitar la pérdida de poder adquisitivo que supone tener ahorrado dinero fiat. De manera que yo creo que lo que ha sucedido estas últimas semanas no es relevante. Lo relevante es que se haya colocado por encima de ese nivel 1750, 1800 y que ahora se esté apoyando ahí en la caída, porque es justo lo que está haciendo, está apoyándose. ¿Estés mirando que tenga que tener el inversor? Mira, yo ahora mismo, a la hora de vigilar, como hemos comentado, el aspecto este tan importante del petróleo que no deja de subir porque se saquen al mercado nuevas reservas, miraría a un valor que había recortado durante estas últimas semanas, que es Repsol. Repsol en el tiempo tiene que volver a generar un sentimiento positivo. Entonces, bueno, pues lo más normal es que desde zonas de 10,72, donde cotiza ahora, lo veamos de nuevo rebotar y rebotando hasta 11,75. Como encima tenemos algo bueno, y es que esa salida de reservas al mercado hace creer a los inversores que va a ser igual más negativo por una teórica bajada de los precios del petróleo para compañías como Repsol, pues ahí tenemos una oportunidad para entrar, para un rebote, pues eso, hasta zonas de 11,75, un 8%. Hasta ahí teníamos ese análisis con Alberto Iturralde, Repsol como última recomendación, pero con esa imagen del oro muy importante a la hora de entender si hay que estar o no hay que estar en el oro. Hasta aquí este Business Connection, 16 de la mañana.